Bueno, una vez que hayamos terminado el cono, le podemos cambiar el nombre a esto y ponerle acá cono, cono. Y ahora lo ocultamos y vamos a crear el vástago. Tiene 30 por 6, o sea que tiene un radio de 3, una altura de 30. Es un cilindro. Vamos a crear el cilindro, lo seleccionamos, el radio dijimos es de 3, perdón, ahí el radio de 3. ¿Qué pasa? 3, altura 30, 30 radio 3. Ok, entonces ahora nos falta, lo que tenemos que hacer, esa especie de calado que tiene acá alrededor. Bueno, eso lo vamos a hacer con un cilindrito. Ese cilindrito tiene que tener una altura de 10 y un radio de 1. Vamos a crear el cilindrito, vamos a ocultar el principal, este radio 1, altura 10, ahí lo tenemos. Ahora hay que ubicarlo a un costado de este otro. Vamos a hacer medio transparente el cilindro principal y ahora lo vamos a ubicar. Vamos a hacer una vista superior y lo vamos a trasladar. En X o en Y, hasta ahí, hasta el centro. Y ahora vamos a hacer una vista frontal y lo vamos a trasladar en Z hasta que quede rasante arriba. Ok. Bueno, ahora hay que hacer una repetición polar. Una repetición polar alrededor de este punto, de este eje. Acá los cuerpos, al crearse en el centro de coordenadas, su eje de referencia es este centro, al ser creado en el eje de coordenadas. Si lo creamos en otra posición, su eje de referencia puede estar en otro punto del cuerpo. Entonces, si nosotros queremos que el eje de referencia esté en el centro del cuerpo, nos conviene crearlo en el centro del eje de coordenadas, no desplazado de acá, que a veces puede pasar con algún cuerpo que lo desplazamos y lo trabajamos aparte. Bueno, entonces acá lo que tenemos que hacer es seleccionar esto, tenemos que cambiar el banco de trabajo a draft. Acá podemos, la rejilla la podemos desactivar, o la cuadrícula no la vamos a usar. Entonces nos vamos acá donde están las herramientas de matriz y vamos a poner matriz polar con el cilindrito seleccionado. Y acá una cosa importante, como está en el centro del eje de coordenadas, acá tenemos que poner restablecer puntos para que X, Y, Z sean 0. Entonces de esa manera tenemos que decirle que lo repita un total de 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Restablecemos acá otra vez, porque yo al mover por acá el cursor se van moviendo los valores de X, Y, Z, o sea que se mueven las coordenadas. Entonces restablecemos y ahora le decimos 5, 360 grados, ok, y ahí lo hizo. ¿Sí? Ahora lo único que hay que hacer es este array o repetición, restárselo al cilindro, para que de esa manera tenemos que cambiar el banco de trabajo a part, perdón, control Z al cilindro del resto de esto. Ahora sí, entonces de esa manera ya tendríamos el vástago. Ahora quiero aprovechar para explicarles una cosa. Voy a deshacer la operación
Voy a deshacer el array. ¿Y qué pasa si yo tengo desplazado este cilindro respecto acá al eje de coordenadas? Voy a aprovechar para explicarles un par de cosas acá. Acá supongamos que yo lo quiero desplazar a las dos cosas, a los dos cilindros juntos. Si yo lo hiciera desde acá, supongamos que lo quiero mover en X, pasa esto, ¿sí? Entonces control Z. ¿Qué tengo que hacer? Me voy acá donde dice placement, hago clic, aparecen los tres puntitos, selecciono ahí, y acá también tengo las mismas herramientas de traslación y acá de rotación. Acá yo puedo establecer un eje de rotación, o si no lo toma el eje de rotación que yo le diga acá. Entonces acá, para que se muevan los dos juntos sin que haya problema, le tengo que seleccionar donde dice acá aplicar cambios incrementales. Entonces ahora lo muevo en X o en Y y se mueven los dos juntos y no se desconectan o no se mueven, o no sucede lo que pasó recién, que se me fue el cilindro pequeño de vuelta al centro de coordenadas. Tengo que tener tildado esto. Es una herramienta interesante para cuando uno quiere mover dos objetos juntos. Y esto otro que está acá es para indicar dónde está el centro de rotación o de movimiento de mi pieza. Si la pieza está desplazada en el Y o en el X, esto me va a permitir decirle dónde está el centro de la pieza, o sea, la parte central, y en base a eso yo voy a aplicar, por ejemplo, mi rotación, supongamos, ¿no? Entonces eso es útil cuando yo quiero rotar, pero no quiero rotarlo en base a este eje, sino, por ejemplo, lo quiero rotar en base a su centro. Por ejemplo, si yo ahora lo muevo a esto, lo muevo hacia allá, supongamos que lo muevo 10 en Y, ¿está bien? Si quiero rotar, lo quiero rotar con respecto a alguno de los ejes, supongamos acá con respecto a acá tengo X, Y, Z, con respecto a Z, a ver qué pasa. Y aquí ahí, y aquí le doy un ángulo. Lo que pasa es que su centro de coordenadas ya quedó establecido en el medio, porque se creó en el centro del eje de coordenadas, ¿sí? Pero si hubiese sido creado en otro punto, tendríamos que decirle que dónde está el centro de coordenadas de la pieza, ¿no? Por ejemplo, acá está desplazado en Y está desplazado en 10 más el radio del cilindro. Tendríamos que ponerlo acá. Entonces, para decirle dónde está el centro de la pieza. Eso ya voy a hacer un ejemplo para que lo entiendan mejor. Bueno, ¿qué pasa entonces si yo quiero aplicar el array, pero esto está desplazado del centro del eje de coordenadas principal, como está ahora? Entonces pongo OK acá. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, volvemos a draft. Acá estas herramientitas que son de color verde son las referencias. Una referencia a punto final, a punto medio, a centro, a la periferia, perpendicular, ¿no? Intersección,
paralelo, etcétera. Algo parecido a lo que se usa en los software de CAD 2D, como me decían el otro día. Entonces, si yo voy a aplicar el array, tengo que tener, por ejemplo, en este caso, que lo quiero aplicar acá arriba, tienen que estar la referencia activa de centro. Entonces, selecciono el cilindro, perdón, el cilindro pequeño. Entonces me vuelvo acá donde dice matriz polar y fíjense cómo se ilumina el centro ahí cuando yo me acerco, porque tengo activa esta herramienta. Lo selecciono y ahí me rotó o me hizo la repetición polar alrededor de ese punto central que yo le he marcado. Eso es para cuando yo estoy desplazado del centro del eje de coordenadas principal. Bien, bueno, entonces finalmente hacemos el corte. Vamos acá a part. Esto lo podemos volver a llevar al punto central si queremos. Vamos a ir acá, a ver. Puede ser de acá o puede ser directamente que lo traslademos. Si lo hemos movido 10 en Y, así que lo vamos a traer para acá, 10, menos 10. Ahí volvió a quedar en el centro. ¿Sí? Y ahora activamos el cono, visualizamos el cono otra vez. Lo que hay que hacer ahora es, bueno, le cambiamos los colores. Acá en apariencia, este es de color azul y el otro es rojo. El cono es rojito. Bueno, y aquí, a ver, hay muchas formas de hacerlo también. Lo puedo agarrar, hacer que el cono sea medio transparente. Hacer que el cono sea medio transparente y trasladar esto hasta ese punto. Puedo agarrar y traslado el cilindro hasta ese punto, y como los dos están justo sobre el centro del eje de coordenadas, chao, problema solucionado, ¿no? Pero no siempre voy a tener esta situación, y hay veces que voy a tener que estar yo viendo bien cuánto tengo en X, cuánto tengo en Y, cuánto tengo en Z, para que vaya y se coloque en el punto exacto. Ahora les explico una herramienta que, si bien la vamos a ver más adelante, no se los explico acá, ya que nos viene bien. Supongamos que, bueno, que esto estaba en ese punto. Bueno, lo puedo trasladar como hice recién y hacer la operación que hicimos recién, pero hay una forma de alinear objetos. Hay varias formas, pero hay una que es la que a mí más me gusta, que es utilizando acá el banco de trabajo Draft. Lo que me conviene es mirar, hacer que esto se vea en forma de alambre, porque yo tengo que alinear este círculo con ese. Entonces voy a seleccionar el vástago, que es el que quiero mover. Acá también tengo que tener activadas las referencias que me hacen falta, en este caso la de centro al círculo. Voy acá a esta herramienta que se llama mover. Voy a tomar el vástago, y cuando se ilumina acá el centro, ahí le vuelvo a hacer clic y ya lo tengo centrado. Ahora simplemente tengo que pasar a la vista normal y ya lo logré. Eso es mucho más sencillo que tener que andar dando las coordenadas exactas de un punto específico, más cuando son varias piezas las que hay que alinear. Así que ahí tienen una forma diferente de alinear, y lo vamos a ver después también más adelante.